Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de su curso de Excel básico, intermedio y avanzado. Rafael Mejía de este lado. El día de hoy vamos a estar creando una tabla en Excel. La primera actividad que vamos a realizar es convertir una base de datos con sus campos y filas de datos o registros en una tabla. Luego de convertir esa base de datos en tabla, vamos a emplear los filtros o autofiltros, vamos a conocer qué es eso, para organizar nuestros datos. Luego vamos a modificar el diseño de nuestra tabla empleando estilos predefinidos que vienen en Excel, o sea que podemos cambiar los colores y el estilo general de nuestra tabla. Por último, si fuese necesario, vamos a convertir nuestra tabla en rango, o sea, esto es volver a convertirla en el formato anterior de la base de datos. Para esto vamos antes a ver cuál es el concepto de tabla. Las tablas en Excel son conjuntos de datos organizados en filas o registros. Por lo general, la primera fila contiene el encabezado de columna, es decir, los nombres de campo. Y las filas, que es lo que, como ya sabemos, está organizado de forma horizontal y que van numeradas del 1 hasta el 1.048.576. Entonces son los datos almacenados, como conocemos en una base de datos. En ese sentido, entonces, las tablas nos permiten gestionar diferentes tipos de datos y aplicar relaciones entre sí. Sabemos que, por ejemplo, una tabla de clientes tiene los datos como su código, número de teléfono, email, el último pedido que realizó, etcétera, etcétera. Entonces, podemos obtener información valiosa y resumida a partir del uso de tablas. Cuando convertimos nuestra base de datos en tabla, estaremos viendo que se aplicarán unos filtros integrados en Excel y con unos cuantos clics vamos a ver cómo estos filtros nos permiten pues resumir los datos en función de las categorías o los campos que seleccionemos. Para este ejercicio, en vez de crear una base de datos, nos hemos descargado de uno de los portales de transparencia de la República Dominicana la nómina de sueldos de la institución que pueden ver ahí en pantalla. Esta es una base de datos que tiene cierta cantidad de datos. Pueden darse cuenta de la magnitud de los datos viendo esto acá. Eso se le llama pulgar. Entonces este pulgar necesitaría descender todo completamente hacia abajo para poder ver el último registro. Fíjense que ya vamos por la fila 53.000 y aún no llegamos. Entonces una forma rápida de descender es pulsando Control Shift y la tecla de movimiento del cursor hacia abajo y vemos que el último registro está en la fila 63.580. O sea que es bastante información. Entonces vamos a convertir esta base de datos. Vamos a darle Control Shift Inicio para ir al principio. Entonces vamos a convertir todo esto en una tabla. Para eso vamos a ir con el cursor en una de las celdas, ¿no? En cualquier fila, en cualquier columna, una celda. Recuerden que la celda es la intersección de una columna y una fila. Vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a pulsar el icono tabla acá en el grupo tablas de la cinta de opciones. Entonces, fíjese cómo la ayuda de Excel nos dice que hay un atajo, control Q, también control T, que nos permite crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Como ya dijimos,
Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja de manera más fácil. Entonces pinchamos en tabla y nos aparece este cuadro de diálogo que ven acá, pequeñito. Nos pregunta que dónde están los datos de la tabla, pero ya él ha hecho un magnífico trabajo seleccionándolo. Ahí pueden ver las hormiguitas marchando. Y debemos asegurarnos, si lo tiene, marcar esta casilla que dice que nuestra tabla tiene encabezados. Pulsamos en aceptar y fíjense cómo automáticamente pues Excel ha convertido nuestra base de datos en una tabla. Fíjense cómo le ha aplicado un estilo de cebra, alternando una fila sí y otra no, con colores, teniendo un acento diferente, más oscuro, en la parte superior, en lo que correspondería a los nombres de campos. Un campo en una base de datos es algo que te permite identificar un valor. En ese sentido, aquí tenemos los nombres, acá el departamento, función, etcétera, etcétera. Siempre podrá, fíjense que se ha creado la tabla y de inmediato se activó la cinta o pestaña diseño y arriba podemos observar que dice herramientas de tabla, y en el apartado o grupo estilos de tabla podremos entonces pues seleccionar un estilo de tabla pues que se ajuste, podría ser hasta nuestros colores corporativos o a su gusto personal. Entonces vamos a elegir el verde nos ha acompañado durante todo el trayecto del curso, y entonces acá tenemos ya nuestra tabla modificada. Un dato que tenemos con las tablas es que en la medida que vamos haciendo scroll hacia abajo, podemos observar acá arriba los nombres de los campos. Es decir, que aunque yo esté por el registro 20.000, 30.000, voy a seguir viendo los nombres de los campos. Si pueden, traten de regresar al principio del video y van a ver que cuando fuimos descendiendo para ver los datos o hasta dónde llegaba nuestra base de datos, no visualizamos los nombres de campo acá arriba. Esto es una de las ventajas que nos otorga el convertir nuestros datos en una tabla, nuestra base de datos en una tabla. Otro beneficio, por supuesto, es que, por ejemplo, tenemos acá entre los diferentes campos provincia. Vamos a pulsar acá. Acá vemos todas las provincias, ¿no? Un resumen de todas las provincias que contiene nuestra base de datos, y vamos a quitarle, por ejemplo, acá este cotejo, ¿no? Y vamos a decir que queremos ver los empleados de el Seibo. Vamos a ver acá, pulsamos en aceptar, y si se fijan acá abajo en la parte inferior izquierda de la ventana dice que se encontraron 596 empleados o registros de 63.569. O sea que básicamente estamos viendo aquí solamente los empleados que corresponden a el Seibo. Ahí está. Vamos a pulsar Control Shift flechita hacia abajo para llegar hasta el último registro, y fíjense, acá está. Ahí vemos los 596 registros del Seibo. Vamos a cambiar de provincia. Vamos a elegir, por ejemplo, alguna que pueda ser más pequeña. Vamos a ver La Vega. Resultó ser más grande. Tiene 2.374. Vamos a ver por acá. Dajabón debería tener menos. Dajabón tiene 606. Entonces vamos a ver cómo, teniendo a Dajabón, vamos a seleccionar uno de sus municipios. Por ejemplo, en este caso
vamos a seleccionar Loma de Cabrera. Tomen en cuenta, recuerden que hay 606 empleados, 606 registros, y vamos a seleccionar ahora el municipio de Loma de Cabrera. Vamos a pulsar en aceptar y fíjense cómo para el municipio de Loma de Cabrera tenemos solamente 5 empleados. Entonces creo que no hay que abundar mucho acá sobre la utilidad de los filtros. Si tuviésemos más data aún, por ejemplo, si no fuese que el caso este del municipio de Loma de Cabrera, podríamos, por ejemplo, aunque lo podemos hacer, filtrar el departamento. Vamos a decirle aquí el CPN de Luperón. Entonces ahí vemos cómo tenemos dos registros. Entonces podemos venir acá, borrar el filtro del departamento. Basta con que demos un clic en borrar el filtro y automáticamente entonces tendremos nuestra tabla como la teníamos antes. O sea que creo que basta con este ejemplo. Si tuviésemos acá fórmulas para calcular el salario bruto, entonces una de las ventajas que tiene convertir nuestra tabla o base de datos en tabla es que los cálculos se hacen de manera automática. Otro punto es que si quisiéramos agregar un nuevo registro, podríamos dar un clic derecho del mouse en cualquier fila y decirle, por ejemplo, insertar, y colocamos entonces el código, el nombre del empleado, departamento, etcétera, etcétera, y automáticamente Excel pues va a insertar una nueva fila. Por igual podemos irnos al final y insertar un nuevo registro. Por ejemplo, le dimos acá tabulación, o sencillamente podríamos venir acá abajo y escribir pues un código empleado, y Excel va a detectar automáticamente que estamos insertando data y le va a dar el formato que tenemos, este estilo con este color verde, y pues se ha agregado la información. Luego usted podrá, por supuesto, filtrar esa data. Vamos a volver al inicio y mencionábamos en la portadilla que podíamos también convertir nuestra tabla, después de que la hemos convertido en nuestro base de datos, podemos volver a convertirla en rango. Sencillamente podríamos darle acá y estaríamos haciendo esto. O sea, volvería al estado anterior, aunque se quedaría el formato con los colores de la tabla. También, aunque no pusimos en la portadilla, en las actividades que íbamos a realizar, vamos a pinchar acá, aprovechando que estamos en la pestaña diseño, y vamos a seleccionar esto acá que dice insertar segmentación de datos. Vamos a seleccionar acá, por ejemplo, región, provincia y municipio, y vamos a pinchar en aceptar. Vamos a ver qué sucede. Se han insertado unas barritas, se han abierto unos ventanitas, unos pop-ups, unos cuadros, y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Esto nos va a permitir a nosotros segmentar nuestros datos. Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, que quiero ver el municipio de Altamira. ¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando con los filtros? Bueno, pues en este caso estamos haciendo lo mismo, solo que de una manera mucho más fácil. Cuando seleccionamos el municipio de Altamira, fíjese que quedó seleccionado aquí, obviamente, Puerto Plata, por ser Altamira un municipio que pertenece a Puerto Plata.
Si pinchamos acá en Bauruco, nótese cómo se selecciona la provincia Bauruco. Vamos a seleccionar Bajos de Jaina y fíjense cómo nos indica acá a San Cristóbal. Esta segmentación de datos, este cuadro que tenemos acá, lo podemos estirar por ahí, por cualquiera de sus estiradores, o sea, podemos cambiarle la altura, el ancho, ¿no? Lo tenemos ahí. Esto es bastante largo, hay muchos municipios y podemos quitar el filtro pinchando acá en la esquina superior derecha. Vamos a elegir, por ejemplo, el Distrito Nacional. Dice que ha encontrado 13.776 registros, pero del Distrito Nacional solamente me interesa la provincia de Santo Domingo. Entonces ahora tenemos 9.189 registros. Y vamos a ver en el tema de región, aparentemente solamente tiene la región 0. Santo Domingo es la región 0. Vamos a ver acá Santo Domingo. Este tiene 4.553. Y creo que con esta pequeña muestra pues podemos ver la importancia que tienen las tablas. Más adelante estaremos viendo las bondades de una tabla, teniendo pues una base de datos donde estemos calculando, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, los descuentos, el seguro familiar de salud, y van a ver cómo creando una sola fórmula la tabla automáticamente pues insertará todas las fórmulas requeridas en cada registro de nuestra tabla o base de datos. Espero que esto les sirva de utilidad. Hasta el próximo. Bye bye.